Gracias. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí dentro de la Semana de la Mercadotecnia y los Negocios Internacionales, mejor conocido como Negomarket, en su edición de este ciclo escolar 2025A. Este es uno de los eventos de las mesas de trabajo de Mercadotecnia aplicada, cuyo tema el día de hoy es Pinturas Rob. Y bueno, hay que recordar que esta semana del Nego Market pues es organizada por el Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales del CUSEA, cuyo jefe es el doctor José Sánchez Gutiérrez, a quien le agradecemos su apoyo para realizar estos eventos. Y bueno, también para abordar el tema de esta empresa, Pinturas Rob, agradecemos la presencia de los empresarios Noé Robles Gil y Gibran Robles Gil. También agradecemos la presencia del equipo expositor, cuyos miembros son los siguientes: David Israel Hernández Pérez, Julián Alejandro López Orozco, Óscar Chávez Chávez, Ana Sofía Legorreta Fletes, Ángel de Jesús Esparza Alatorre, María Fernanda Domínguez Herrera y César García Álvarez. Y creo que también está Laura Álvarez, también como parte del equipo. No sé si tengan alguna duda los del equipo expositor. Si no, si no hay preguntas, pues les cedemos la palabra al equipo expositor para que comiencen con su presentación. Vamos a comenzar. Bueno, los antecedentes de Pinturas Vinrop es una empresa mexicana especializada en la fabricación y venta de pinturas y recubrimientos. La compañía se ha distinguido por ofrecer una amplia gama de productos que incluyen pinturas, esmaltes, barnices y recubrimientos especializados, tanto para uso doméstico como para industrial. Además, se han enfocado en la innovación y en la mejora continua de sus productos para adaptarse a las necesidades del mercado y a las normativas ambientales. Pinturas Vinrop se ha consolidado como un proveedor confiable en el sector, destacando por su atención al cliente, adaptabilidad y proyectos específicos, y la personalización de soluciones para satisfacer las necesidades del mercado local donde se establecen. Importancia del servicio al cliente. Bueno, este es un tema muy importante porque el servicio al cliente es una parte esencial del éxito de cualquier empresa, como también representa el contacto directo con las personas con las que se compra el producto o se adquiere el servicio. Una buena atención genera confianza, satisfacción y lealtad por parte del cliente, lo que se traduce una relación a largo plazo y fidelidad en beneficios de la empresa. Cuando los clientes se sienten bien atendidos, no solo vuelven a comprar, sino que también nos recomiendan con el paso del tiempo. Un servicio al cliente eficiente permite a la empresa conocer las necesidades y opiniones de sus consumidores, lo cual nos va a facilitar continuamente adaptarnos a sus necesidades. En el caso específico de Pinturas Vinrop, el servicio al cliente juega un papel muy importante porque no solo se trata de vender pintura, sino también de brindar un acompañamiento y orientación en el proceso de la compra. Beneficios de un buen servicio. Fideliza al cliente, hace que regrese una y otra vez, que son lo que nos va a mantener en el mercado. Mejora la reputación y hablan bien de la empresa y así nos hacen más recomendación. Y aumentan las ventas. Clientes satisfechos compran más y nos recomiendan. Nosotros decidimos utilizar el modelo CERCUAL. El modelo CERCUAL consiste en hacer un cuestionario, el mismo cuestionario 2 veces, antes y después, para saber qué es lo que el cliente espera y qué es lo que realmente recibe, ¿ok? En cuanto al modelo CERCUAL, se divide en 5 dimensiones, las cuales son claves. Son tangible, confianza, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. En cuanto a tangible, se refiere a cómo lucen los elementos de la empresa. Esto va desde el personal hasta cómo es el lugar, los productos, etcétera. En confiabilidad se refiere a que cuando hacen su trabajo lo hacen una vez y lo hacen bien. En capacidad de respuesta es referente al servicio al cliente en general. En seguridad es la capacitación del personal y la confiabilidad que los clientes ponen en nuestra empresa. Y por último, en cuanto a empatía, se refiere a que la empresa comprende lo que el cliente necesita, es decir, se pone en los zapatos del cliente. Vamos a tener 2 tablas. Esta es la primera tabla, nos habla de la percepción del servicio recibido. Como pueden ver, se divide en 5.
tangibles, confiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía, ¿ok? Estos números pueden ir desde el 0 hasta el 7, ¿ok? 7 siendo la puntuación más alta y 0 siendo la más baja. El cuestionario se le hizo a 10 personas diferentes, 2 veces, uno antes y uno después. Estas fueron las respuestas después de haber ido al lugar. En esta tabla se puede apreciar que la media promedio fue de 5.8 y la moda fue de 6. Aquí tenemos nuestra gráfica de pastel, donde se puede ver que el 80% quedó satisfecho y del otro lado el 20% quedó insatisfecho. Esa es la segunda tablita donde nos habla la expectativa del cliente, qué era lo que el cliente esperaba del lugar, ¿no? Entonces, en esta tabla de igual manera se puede apreciar que la media fue de 5.4 y la moda fue de 6. De esta misma manera se incluyó esta gráfica de expectativa donde se ve que el 90% estuvo satisfecho y del otro lado tenemos un 10% de insatisfacción. Esta tabla lo que muestra es que el 90% tenía altas expectativas sobre la empresa y un 10% tenía bajas expectativas. Continuamos. Sí. Esta es nuestra tabla GAP. Es un poquito difícil de entender cuando no sabemos qué es el modelo CERCUAL, entonces se los voy a explicar de una manera muy sencilla, ¿ok? Como pueden ver, tenemos números positivos, negativos y 0. Cuando un número está en positivo, significa que las personas tenían una expectativa de lugar más baja de lo que realmente recibieron al momento de ir. Es decir, que se cumplió su expectativa y no solamente se cumplió, sino que también se superó. Cuando quedó en número 0, se refiere a que quedó completamente igual, esperaban algo y recibieron justo eso que esperaban. Y cuando quedó en número negativo, se refiere a que no se cumplió lo que el cliente esperaba del lugar o del producto. Entonces, en esta tabla, de igual manera, se puede apreciar que el promedio de la media fue de 0.09 y de la moda fue de 0. Por último, igualmente tenemos esta gráfica de pastel, que es la gráfica de los gaps de la última tabla presentada, donde se puede ver que el 40% quedó insatisfecho y el 60% quedó satisfecho. De igual manera, se puede apreciar que fue más la satisfacción que la insatisfacción en general. Y otra vez traducido significa que el 60% superó sus expectativas y hubo un 40% que las expectativas que tenían eran diferentes a lo que encontraron en la realidad. Empezando con el primer gap, que es tangibilidad, este se refiere a los elementos físicos del servicio, como las instalaciones, el equipo, el material, la apariencia del personal, y es lo primero que el cliente ve y evalúa. Y como aquí podemos ver en la gráfica de pastel, el 70% de las personas quedaron satisfechas y el 30% quedó insatisfecho. Esto quiere decir que en total hubo más personas que quedaron satisfechas. Y como lo indica el párrafo, el 70% superó las expectativas del cliente y en un 30% no se cumplieron las expectativas. En el gap de confiabilidad, este se refiere, a la capacidad de la empresa para cumplir con lo prometido de manera consciente y precisa. Es clave para generar confianza en el cliente. Como podemos ver, aquí el 70% de las personas se superó las expectativas, mientras que el 40% no superó las expectativas esperadas. Y en este, que es la capacidad de respuesta, en este es la disposición y la agilidad del personal para ayudar a los clientes y brindar un servicio rápido. Refleja el compromiso con la atención eficaz. Y aquí, como podemos ver, el 70% quedó satisfecho, mientras que el 30% no superó las expectativas del cliente. En el de seguridad se refiere a la confianza y el sentido de protección que siente el cliente. Incluye la competencia del personal, la confidencialidad y el trato profesional. Aquí podemos ver que el 80% de las personas quedaron satisfechas ya que se cumplió con las expectativas, mientras que el 20% no se cumplió. En el gap de empatía, quiere decir que brinda un trato personalizado y atención individualizada.
Es ponerse en el lugar del cliente, comprender sus necesidades y demostrar interés en lo que necesita. Como podemos ver aquí en la gráfica, el 60% quedó satisfecho y el 40% quedó insatisfecho. Esto quiere decir que el 60% cumplieron con sus expectativas, mientras que el 40% no se cumplieron. Bueno, como bondades y fortalezas de la Asociación de Pinturas Vinrod, tenemos que, bueno, la primera es el cumplimiento de promesas, lo que promete Vinrod, que estas expectativas que el cliente tiene, pues las cumple. La eficiencia a la entrega, es decir, la rapidez con la que atiende a un cliente, que entrega, pues, de manera, pues, rápida, confiable. Y bueno, esto refuerza la confianza que el cliente tiene hacia la empresa. Proporciona recomendaciones sobre cómo usar las pinturas o los productos que la empresa maneja. Cumplen siendo visualmente atractivos para los clientes y debido a la zona donde se encuentran localizados. Esto quiere decir básicamente que la empresa es visualmente atractiva para los clientes en donde se encuentran. Y bueno, como justificación del problema, tenemos que a partir del análisis que hicimos, que es base del modelo CERCUAL, se identificaron que las dimensiones de empatía y fiabilidad presentan los niveles más altos de insatisfacción, con un 40% los clientes evaluando negativamente la experiencia que tuvieron, y estos resultados reflejan pues lo que la empresa promete hacia el cliente y lo que realmente se entrega, lo cual indica una comunicación externa. Bueno, vimos que la empatía se requiere o se necesita trabajar, fiabilidad está generando desconfianza y afecta la credibilidad de la empresa. Estas dos dimensiones concentran la mayor cantidad de respuestas con los gap negativos, lo que confirma que hay una cierta brecha entre lo que se promete y lo que se entrega. Por tanto, aquí es muy importante que lo que se modifique no sea la empresa, sino lo que se comunica por medio de las redes sociales o lo que se comunica entre la comunidad. Es decir, no estamos buscando que la empresa mejore en cuanto a empatía y fiabilidad. Estamos buscando que la empresa no prometa demasiado en fiabilidad y en empatía, y más bien se concentre en la tarea que es la comercialización de las pinturas. Ok, pues ahora continuando yo les voy a explicar el gap número 1 y el gap número 4, que pues como ya lo mencionamos, se utilizó el modelo CERCUAL, el cual se divide en 5 dimensiones, que es tangibilidad, confiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. Como principalmente el gap 1 nos indica la discrepancia entre las expectativas de los clientes sobre un servicio concreto y las percepciones o creencias que se forman los directivos sobre lo que espera el consumidor en este servicio. Como en dimensión número 1, en tangibilidad, tenemos que los voluntarios otorgaron una media de 7.0, mientras que los clientes calificaron con 5.0, generando así un gap de +2. Esto sugiere que el equipo cree que el entorno físico es adecuado, pero los clientes no lo perciben totalmente de esta manera. En confiabilidad tenemos que la percepción interna fue de 6.375 frente a una expectativa del cliente de 4.8, dando así un gap de +1.575. Esto quiere decir que aunque el equipo cree cumplir con lo prometido, los clientes no siempre lo sienten así. En capacidad de respuesta tenemos que el personal dio una media de 6.75, mientras que los clientes esperaban 5.3, con un gap de +1.45. Esto indica que los clientes no perciben la atención tan rápida o tan eficaz como el equipo lo cree. En seguridad tenemos que la percepción del personal fue de 7 contra una expectativa del cliente de 5.6, generando un gap de +1.4, lo que muestra una posible falta de confianza del cliente pese a la seguridad que el equipo ofrece. Como último punto, como última dimensión en empatía, tenemos que se presenta un gap de 1.4 con una percepción interna de 7.0 y con una expectativa del cliente del 5.6, lo que refleja una desconexión en cuanto al trato personalizado. Ok, en GAP 4 tenemos que el GAP 4 evalúa la discrepancia
que puede existir entre la prestación del servicio y la comunicación externa. Tenemos que en tangibilidad los voluntarios percibieron que los servicios y la comunicación superaron sus expectativas, lo que refleja así una estrategia comunicativa moderada y efectiva. Se recomienda entonces fortalecer la comunicación visual de los elementos tangibles, ya que este puede funcionar como una muy buena herramienta de marketing. En confiabilidad, tenemos que la confianza en la empresa se mantuvo estable antes y después de la evaluación, con una media de gap cercana a 0, ya que esto refleja la coherencia entre lo prometido y lo entregado. Se sugiere aprovechar esta percepción positiva compartiendo testimonios o casos reales del cumplimiento. En capacidad de respuesta tenemos la coherencia entre lo que la empresa comunica y lo que entrega, que se mantiene sólida. El personal está alineado con los valores del servicio. Se recomienda aumentar la proactividad anticipándose a las necesidades de los clientes. En seguridad, tenemos que el gap nulo indica que la percepción de confianza, conocimiento y amabilidad es consistente con la experiencia del cliente. Se aconseja continuar fortaleciendo al equipo y visibilizar ese conocimiento en redes sociales mediante contenidos informativos. Por último, en empatía tenemos que el trato personalizado es bien valorado y es constante, reflejando una cultura así organizacional centrada en el cliente. Se recomienda reforzar este aspecto en la comunicación externa con mensajes empáticos y cercanos. Por último, tenemos las propuestas, que son propuestas para mejorar la empatía. Como principal punto tenemos la implementación de encuestas rápidas en la satisfacción del cliente al finalizar el servicio, para así evaluar la satisfacción de los clientes. Y como punto número 2, tenemos que asignar a los responsables el seguimiento a clientes frecuentes para dar una atención más cercana y personalizada.